Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy analizamos un tema que literalmente ha cautivado y asustado a partes iguales durante muchísimos siglos. Hablamos de la profunda exégesis de Alexander David Matamoros Salgado, titulada El enigma del 666, Humanidad, Bestia y Rebelión. O sea, podemos ir olvidándonos de los típicos trucos de magia, de las leyendas urbanas o de los cuentos de terror para no dormir. Este análisis nos propone algo radicalmente distinto. Nos invita a ver esta famosa cifra no como una superstición barata, sino como un código bíblico complejísimo, uno que está tejido con muchísimo cuidado desde el mismísimo Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis. El 666. A ver, es un número que todos reconocemos al instante, ¿verdad? Es verlo y casi cualquiera siente algún tipo de reacción o escalofrío. Pero, y aquí viene lo verdaderamente fascinante del texto de Matamoros Salgado, él sostiene que su verdadero y profundo significado teológico lleva siglos completamente enterrado, básicamente sepultado bajo montañas de cultura pop, películas de Hollywood y pura superstición popular. Así que, nuestro objetivo en esta exploración es ir quitando todas esas capas superficiales y descubrir qué nos dice realmente la fuente original. Y claro, la llave maestra de este misterio está en Apocalipsis 13:18. Literalmente dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fijémonos bien en esto. El autor subraya que para entender este pasaje no nos vale con hacer simples sumas al azar o jugar a la gematría, ya sabéis, esa práctica de asignar numeritos a las letras. Para nada. Lo que realmente exige es discernimiento profético. Tenemos que quedarnos con tres piezas clave del puzzle. Es un concepto de número, habla específicamente del hombre y nos pide calcular o discernir. Lo que nos lleva, de forma supernatural, a la gran pregunta que envuelve todo este análisis. ¿Es superstición o estamos ante un código teológico? O sea, ¿es solo un mecanismo antiguo diseñado para meter miedo a las masas? ¿O es un motivo literario y espiritual súper complejo que apunta a la rebelión definitiva de la humanidad? Pues bien, la exégesis que estamos desgranando hoy se decanta totalmente por la segunda opción. Y vamos a ver exactamente en qué se basan para afirmar algo tan rotundo. Pasamos a la primera fase de nuestra investigación. El enigma del código. Y es que, para desentrañar algo de esta magnitud, necesitamos actuar casi como detectives. En lugar de mirar solo hacia el futuro, el ensayo nos propone una estrategia diferente: rastrear este número hacia atrás, a través de las escrituras, para decodificar realmente sus orígenes. Este viaje en el tiempo nos lleva al apartado el 6, Humanidad incompleta. Aquí es donde establecemos la base teológica del propio número. Y ojo, porque la investigación no arranca en los imperios del Nuevo Testamento, para nada. Arranca en el mismísimo principio de todo, en la narrativa de la creación, en las primeras páginas del Génesis. Fijémonos en el contraste tan bestia que hay en el texto bíblico. Por un lado tenemos el número 6. En el relato de la creación, el ser humano es creado en el sexto día. Así que el 6 representa a la humanidad operando con sus propias fuerzas. Es una humanidad creada, sí, pero que sigue ahí, esforzándose, manteniéndose incompleta. En el otro lado tenemos el número 7, que representa la plenitud divina, el pacto y el reposo de Dios. De hecho, Hebreos capítulo 4 nos recuerda que ese descanso divino es el estado ideal. Por tanto, quedarse en el 6 significa literalmente quedarse a medias, decidiendo vivir de forma totalmente independiente a su creador. Por eso la exégesis nos dice que el 666 no es un número elegido al azar ni una coincidencia. Es una intensificación extrema del 6. Hablamos de una triple humanidad en rebelión total: espíritu en rebelión, alma en rebelión y cuerpo en rebelión. Es básicamente el ser humano intentando convertirse en Dios, repitiendo aquella mentira original del capítulo 3 de Génesis, esa que susurraba que podíamos ser como Dios por nuestra cuenta. Así que el 666 viene a ser la culminación de ese orgullo estructural inmenso. Y entramos en los rastros históricos de rebelión. Porque esta soberbia no es solo pura teoría abstracta. El autor hace un trabajo minucioso buscando lo que podríamos llamar miguitas de pan históricas por todo el Antiguo Testamento. No son coincidencias, son pistas vitales que nos muestran un patrón del tremendo orgullo humano a lo largo de los siglos. Si seguimos esas sombras históricas, damos con tres momentos clave donde el motivo del 6 hace su aparición de forma espectacular. El texto conecta estos tres eventos bíblicos para dibujar un mapa que une poder económico desmedido, imposición de adoración obligada y un falso señorío terrenal. Vamos a echarle un vistazo a cada uno de ellos, porque tienen muchísima miga. La primera pista es absolutamente asombrosa y la encontramos en 1 Reyes 10:14. Resulta que el rey Salomón, justo en la cúspide de su poder, recibía cada año exactamente 666 talentos de oro. Una barbaridad.
Y aquí el análisis hace una conexión teológica contundente. Este número exacto se liga directamente a una riqueza incalculable, al dominio económico absoluto y a la caída o apostasía posterior del propio Salomón. Vamos, que nos va preparando el terreno para entender que el famoso sistema de la bestia tiene muchísimo que ver con el control total sobre quién puede comprar o vender. La segunda pista nos lanza el libro de Daniel, capítulo 3. Fijémonos en las medidas que da la Biblia sobre la gigantesca estatua de oro del rey Nabucodonosor. Medía 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Todo está en base 6. Esta historia introduce los ingredientes perfectos de un sistema rebelde: la construcción de un ídolo, la adoración obligatoria impuesta por el Estado y un decreto de muerte para cualquiera que no pasara por el aro. Según el análisis, el paralelismo con el sistema del Apocalipsis es simplemente innegable. Llegamos a la tercera pista en el libro de Esdras. Nos cuenta que, al volver del exilio, los descendientes de un hombre llamado Adonicam eran, sorpresa, exactamente 666. Y esto es mucho más que un simple censo poblacional. Ojo al nombre. Adonicam significa literalmente «el Señor se ha levantado». Para el autor, esto es una inmensa sombra profética que simboliza un falso señorío humano, un sistema de hombres que se levanta, súper arrogante, para oponerse directamente a los planes de Dios. Pasamos ahora a una transición crucial: bestia y posesión espiritual. Una vez establecido el patrón histórico, el ensayo da un giro y se mete de lleno en la mecánica espiritual que hay detrás del telón. O sea, vamos más allá de la simple política humana para entender qué fuerzas invisibles son las que verdaderamente animan a este sistema de la bestia. Para que lo entendamos, el autor nos da una definición súper específica de posesión espiritual. Lo define como entregar absolutamente todo, cuerpo, alma y espíritu, a un sistema demoníaco. Y esto es muy importante. El texto descarta por completo la típica idea de película de terror de que un cuerpo pueda albergar múltiples almas humanas, apoyándose en libros como Eclesiastés. En su lugar, nos aclara que esta posesión es en realidad someterse totalmente al sistema de la bestia, llevando al extremo absoluto esa naturaleza humana que está separada de su creador. Toda esta dinámica funciona con una jerarquía de poder clarísima, basándose en Apocalipsis 12 y el Evangelio de Juan. En la cima tenemos al dragón, identificado como Satanás, que es la fuente que da el poder. En el segundo escalón está la bestia, que encarna el sistema político, y es quien recibe esa autoridad. Y como resultado, en el tercer nivel, nace un linaje espiritual bastante oscuro. La bestia actúa como el hijo de perdición, y crea lo que la Biblia llama hijos de desobediencia, personas que quedan completamente atadas espiritualmente a este sistema. Y así llegamos al momento cumbre del análisis: la marca y el sello. Es hora de examinar la manifestación física y definitiva de toda esta rebelión que hemos estado desgranando. Pero ojo, que no podemos analizar la marca de forma aislada. Tenemos que ponerla cara a cara con su poderosa contrapartida divina. Al poner ambos conceptos frente a frente, la claridad es asombrosa. Fijémonos. La marca del 666 se impone en la mano derecha, que simboliza la economía y las obras humanas, o en la frente, que representa la mente y la adoración falsa. Todo esto junto grita rebelión y autodeificación. En el otro lado del ring está el sello de Dios. Este sello va únicamente en la frente. Simboliza el pacto divino, tener una mente transformada, la verdadera adoración y, en definitiva, es la marca de identidad definitiva de los siervos de Dios. Esto nos explica brillantemente qué hay realmente detrás de la marca. Según Matamoros Salgado, la marca de la bestia no es un tatuaje al azar o un simple mecanismo de control moderno. Es, directamente, una falsificación satánica deliberada del antiguo pacto. Pensemos en esto. En Éxodo 13, Dios instruye que su ley tiene que ser una señal en la mano y por memorial entre los ojos. Y el sistema descrito en Apocalipsis literalmente secuestra estas mismas ubicaciones para intentar suplantar la lealtad a Dios por una sumisión total a un sistema terrenal corrupto. Con toda esta evidencia sobre la mesa, llegamos a un resumen teológico brutal sobre qué representa la identidad del 666. Básicamente es la firma definitiva de la humanidad caída cuando le da la espalda por completo al descaso de Dios y decide autocoronarse como autoridad suprema. Es Adán, escondido y sin mostrar una gota de arrepentimiento. Es Salomón, rodeado de oro y recursos inmensos, pero sin pizca de sabiduría divina. Y es Nabucodonosor, ejerciendo un poder absoluto y con cero humildad. Según este análisis, el ser humano, cuando rechaza a Dios, termina asumiendo la naturaleza de una bestia. Para dejarnos clarísima la gravedad del asunto, el autor recurre a la inmensa urgencia del Evangelio de Mateo, citando el capítulo 3, versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, una metáfora contundente que nos viene a decir que se acabó el tiempo de las medias tintas. Las líneas ya están trazadas en el suelo y la decisión existencial es inminente.
Y con esta tremenda reflexión cerramos la exploración de hoy. Este ensayo no deja ningún margen para la indecisión. En este marco teológico queda clarísimo que no hay un terreno neutro donde podamos resguardarnos. Nos deja una última pregunta flotando en el aire, invitándonos a pensar profundamente. Frente a un sistema que exige nuestra sumisión absoluta y un creador que nos ofrece un pacto de paz y reposo, ¿cuál será la elección final? ¿Será la marca o será el sello? Desde luego es un final impactante, que nos deja reflexionando sobre estas antiguas pero increíblemente actuales advertencias.